Y a continuación les presentamos una entrevista con el licenciado Raúl Falla sobre las ilegalidades de Telma Aldana y Francisco Sandoval, la primer parte. El escándalo financiero que destapó el Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2016 afectó a diversos países de Latinoamérica. Lastimosamente, Guatemala se vio involucrada en este fraude, en esta estafa al patrimonio del Estado y de inmediato se inició la investigación. Nos llamó mucho la atención con relación a que el comisionado Iván Velázquez Gómez nombrara y la fiscal general Telma Aldana, que estaba en esa época ocupando la Fiscalía General, nombraran al fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro como una de las personas encargadas de llevar a cabo esta investigación. El primer acto que el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro pudo establecer es que de la franja de 140 kilómetros que de Cocales hay a la ciudad Tecún-Humán, frontera con México, únicamente se habían construido 14 kilómetros. 384 millones de dólares, que tal vez sumando así a ojo de buen cálculo son como 200, tenía hecho un cálculo, 295 mil millones de quetzales los que se invirtieron por esos 4 carriles de ida y 4 carriles de regreso. Con posterioridad, el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, como lineamiento de la investigación, se trasladó a la República de Brasil, donde tomó 3 declaraciones de 3 personas que fueron colaboradoras eficaces. 3 personas que trabajaron en la entidad brasileña Odebrecht en Brasil, a quienes no solo les tomó la declaración, sino que los benefició con cantidades que más adelante se los voy a decir. El caso continuó, hubieron 5 o 6 capturas en contra de algunas personas como notarios involucrados, el señor Sinibaldi, pero no pasó de más. La Fundación contra el Terrorismo, que es una entidad que en Guatemala tiene personería jurídica y que tiene por objeto perseguir actos o hechos ilícitos y más cuando son cometidos por funcionarios o empleados públicos y si estos afectan el patrimonio del Estado, no conforme con la forma en que se está llevando la investigación, presentamos una denuncia en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro, específicamente por este caso, a quien sindicamos de 5 casos concretos como hechos delictivos de abuso de autoridad, de obstaculización a la acción penal, de incumplimiento de deberes, incluso de encubrimiento, y se los quiero contar para que el auditorio de ustedes pueda tener claros los casos. El primer caso es que se violentó un principio jurídico, los que son abogados o estudiantes de derecho me van a poder entender, que se llama territorialidad de la ley penal. ¿Cómo es posible que el señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, como funcionario público en Guatemala, donde únicamente puede hacer investigaciones en Guatemala, haya tomado un avión, haya tomado un vuelo comercial, se haya ido a la República de Brasil y allá haya practicado medios de investigación? Es que eso totalmente raya lo absurdo. Yo quisiera saber quiénes fueron los catedráticos del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro que de alguna manera no le pudieron explicar y él no pudo ahondar en el conocimiento que los efectos de la ley penal únicamente en las investigaciones pueden hacerse en territorio guatemalteco. Fíjense lo delicado de esta situación, que con su acción el fiscal Sandoval de haber viajado a Brasil incluso violó soberanía brasileña, porque él, su calidad de funcionario público únicamente la ostenta en Guatemala, dentro del territorio de Guatemala. Si sale de las fronteras del país, es un simple turista. Y me viene en este momento a la memoria el caso de un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que incluso contaba con el derecho a antejuicio, el licenciado Héctor Trujillo. Va a las playas de Florida y allá en Florida es capturado. ¿Por qué? Porque fuera de Guatemala ningún funcionario público puede ejercer funciones ni de investigación ni ningún cargo, salvo los agentes diplomáticos y consulares, pero que estos tengan de alguna manera una acreditación en Guatemala y que sean recibidos por el país al que van destinados. Ahí se violó el principio de territorialidad de la ley penal. Segundo caso, ¿cómo es posible que un simple fiscal que ve delitos se haya ido a Brasil representando al Estado de Guatemala? El artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala claramente indica que la función de representación del Estado dentro y fuera del territorio le corresponde a una persona, el Procurador General de la Nación. Entonces, vemos aquí que hay una segunda violación y un segundo delito cometido por el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Tercer caso, viene el licenciado y hace comparecer en Brasil
como abogado defensor de los sindicados brasileños del entidad Odebrecht a un abogado, incluso a un mandatario, cuando la ley del organismo judicial claramente establece que yo como abogado solamente puedo actuar en Guatemala. Un médico, un ingeniero, un agrónomo pueden incorporarse a la función profesional en cualquier país del mundo. Sin embargo, los abogados tenemos esa limitación que como solo conocemos legislación guatemalteca, no la podemos hacer o realizar o ejercer fuera de la República. El cuarto caso, que es muy importante también, es que viene el fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y sabiendo que el proyecto carretero Odebrecht, esos 140 kilómetros que de Cocales conducen a la ciudad frontera Tecún-Humán, estaban garantizados con una fianza de cumplimiento. Aquí entra la ley de contrataciones del Estado, que claramente dice que todo proyecto donde el Estado intervenga como parte en todo negocio jurídico es obligación constituir fianza de garantía, fianza de cumplimiento y fianza de ejecución. ¿Cuál es el propósito de las fianzas? Es precisamente esto, evitar que haya un proceso y que el Estado de Guatemala pierda el dinero. La fianzadora, en este caso, que es una entidad mercantil que no puedo decir porque no quiero dañar en determinado momento el nombre de la fianzadora, estaba respaldando por completo el proyecto carretero. Bastaba solo con que la PGN hubiera venido y decir: incumplió la entidad Odebrecht, ejecutemos la fianza. Demandamos a la fianzadora, nos pagan los 384 millones de dólares y entonces busco a otra entidad para que la pueda edificar el tramo carretero. Sin embargo, no se hizo, porque el fiscal Sandoval a hurtadías se fue para Brasil a condonar a los 3 representantes de Odebrecht. ¿Cuál fue el trato que él ofreció? Y eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Lo primero que él ofreció es que entregara nombres de personas en Guatemala que estaban implicadas en el caso. Entregaron 4 notarios, al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a otras personas. Como recompensa por haber entregado estos 5 o 6 nombres, algunas personas aún se encuentran en el Mariscal Zavala, el fiscal Sandoval, sin tener la calidad del Estado, sin ser la PGN y usurpando la calidad de la PGN y fuera del país, les dice: entonces, como ya me declararon esto, yo a ustedes los quiero condenar, pero les voy a dar un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir? Un beneficio penal. Y a cambio me van a pagar los 3 sindicados 500,000 quetzales cada uno. 3, 1,5 millones de quetzales. Y la cantidad en resarcimiento para mi país, para Guatemala, de tan solo 17 millones de dólares. Cuando el daño al peculio del Estado está acreditado, que es de 384 millones de dólares. Algo absurdo para la República.